Mis amados, bendiciones para todos en sus casas, en el lugar donde nos toca y corresponde estar. Qué bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente, con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo sé que nos va a edificar a todo el pueblo y el cuerpo de Cristo. Permítame entonces hacer esta oración. Padre, yo te doy gracias por tus siervos, por tu iglesia, por cada persona, Señor, que nos está escuchando. Nos contactamos en este medio para estar en comunión con la palabra. Esa palabra que todos necesitamos como alimento espiritual, fortaleza y mucha paciencia. El resultado pronto lo vamos a ver, Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el momento para que compartamos la palabra del Señor y mantengamos en esa unidad, orando siempre. Y hoy tenemos como tema vivir con la palabra. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, ahí el apóstol Pablo escribe en su carta, con la ayuda también de su discípulo Timoteo, a la iglesia de Colosas, una iglesia muy fortalecida, muy creciente, pero que también necesita ayuda y guía espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Que necesitamos esa guía espiritual constantemente, mis amados hermanos. Entonces miren lo que dice el texto. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Qué bonito eso, ¿no? Que esta versión internacional nos enseña. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué bonito ese texto tan maravilloso y poder mirar que desde el capítulo 3 que estamos mirando, en su versículo 5 al 10, él dice también para lograr que esa palabra de Cristo more abundantemente, dice la otra versión 60, aquí dice la palabra de Cristo more con sus riquezas, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene muchas riquezas y que de ella nos hemos podido alimentar en estos días que nos ha tocado estar encerrados. Y esto es lo que nos ha traído fortaleza, mis amados hermanos. Entonces miren el versículo 5, él va diciendo, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, y ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo eso, que es enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. Para abrir un poquito este texto, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay una historia de un hombre adinerado que compró un perro y ese perro le costó mucho dinero. Lo lleva a su casa y ese perro es el mimado de la familia, consentido. Y como es de mucho valor, pues lo cuidan bastante. Pero de un momento a otro, al perro le dio hidrofobia, similar a la rabia. Entonces, el hombre busca el mejor veterinario que lo pueda atender. Cuando lo lleva entonces al veterinario, él lo examina y se da cuenta que el perro no tiene medicina, que la alternativa que él tiene que hacer con el perro es matarlo. Lo que el dueño dijo, no se da cuenta que el perro, los niños están acostumbrados a él, es el entretenimiento de la familia. ¿Cómo es posible? No puedo. Y el médico le dijo, si no
mata el perro, contagia a los niños y todos mueren. ¿Qué le tocó entonces al dueño del perro? Matarlo. Muchos cristianos desean disfrutar de una vida espiritual próspera, gozar bendiciones especiales, pero no quieren crucificar la carne. Si no muere la carne, no hay vida espiritual, no hay alegría, no hay paz. Entonces la pregunta aquí, ¿hay un perro que matar? Necesitamos a veces morir, como dice el texto. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y da la descripción de qué es lo que tiene que morir en nosotros. Entonces, el pasaje paralelo, cuando hablamos de Colosenses, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y él dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Colosenses nos dice que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Luego Efesios dice que no nos embriaguemos con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo, algo que todos necesitamos entender. Podemos afirmar también que la llenura del Espíritu Santo se debe a que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Aquí están los paralelos. Si el Espíritu Santo no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios tampoco con sus riquezas, con sus promesas, con sus bendiciones, no van a permanecer en nuestras vidas. Y este habitar no es solamente memorizar la palabra con el poder que tiene. También tenemos que mirar que la palabra de Dios tiene que ver con hablar, cantar, dar gracias, sometiéndonos. Igual como lo señala Colosenses, enseñando, amonestando, cantando y dando gracias. Los resultados del uno y del otro con esas 4 expresiones que nosotros necesitamos. Por eso los 2 pasajes nos están enseñando que el control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo son muy necesarias en nuestras vidas. Se ven en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestra sabiduría, que tenemos que estar llenos de acción de gracias. La palabra de Dios, cuando abunda en nosotros, esa palabra enriquece nuestro hablar, modera nuestro comportamiento, nos da pautas excelentes de cómo tratar al prójimo y también de cómo conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Es algo importantísimo. No pensemos que los resultados de esa morada de la palabra de Dios solamente se ven en lo espiritual. También se tienen que ver en la cotidianidad que compartimos, que vivimos esa palabra. De manera que tenemos la preeminencia de la palabra de Dios, el lugar y la honra que le tenemos que dar a la palabra de Dios, porque en la palabra tenemos el verbo, Dios encarnado, y Él mismo que creó todas las cosas con la palabra. Todo lo hizo con su palabra. Palabra que no puede ser más sabia porque viene de Él, que es la sabiduría de Dios. Y la palabra que ha venido a ser la luz primeramente del mundo. Viene a ser la luz del individuo, del hogar, de la sociedad, de las naciones. Porque hoy las naciones y sus gobiernos están preocupados por la pandemia. Y muchos de ellos han confesado que se sienten impotentes. No saben qué hacer. Felicitamos a esos gobernantes que reconocen sus limitaciones y que se dan cuenta que esto tiene algo más grande de significado para lo que está viviendo la humanidad. Por eso la palabra de Dios está resaltando hoy más que nunca. Tiene el primer lugar, que la palabra de Dios es un privilegio para nosotros, que hoy la tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, debe tener preeminencia y es su lugar. Por eso dice así que su palabra more en nosotros. Número 1, con abundancia. Esa abundancia es que tengamos siquiera un devocional, que quizás meditemos en la palabra de Dios cuando vamos de camino, de viaje. Bueno, ahora nos toca en la casa. Tenemos el tiempo
¿Y qué mejor oportunidad que Dios nos ha dado para que meditemos en su palabra? Para que analicemos nuestros caminos a los caminos de Dios, porque la palabra de Dios es un manual de conducta y de comportamiento para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, también esta palabra de Dios tiene que abundar en la enseñanza. Ella nos está enseñando. Por eso el salmista, el poeta hebreo, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si alguien se está perdiendo, no sabe el rumbo que coger, aquí encontramos la palabra. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que esto está diciendo el texto, y Jesús le está diciendo a sus discípulos y a usted y a mí que hay un camino al Padre. Pero ese camino está en la palabra de Dios y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue trazado por Él con sacrificio, con mucho dolor, pagó un precio costoso. Él trazó como arquitecto, como dueño, como creador, como gran diseñador ese camino, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Miremos que Jesús nos está invitando al camino verdadero, y eso lo vamos a encontrar, ese trazo tan divino, especial, en la palabra. Por eso también la palabra de Dios, cuando mora en nosotros, nos exhorta. Y esa exhortación tenemos que recibirla con amor, con gratitud, que es lo que Dios nos dio a nosotros. También esa palabra es la que ha inspirado en la alabanza. Los salmistas, los adoradores, ellos nos inspiran en sus emociones, en sus sentimientos. Vemos que ellos acuden a las Escrituras y de la palabra brota las mejores melodías, las mejores expresiones para adorar al Rey de Reyes, a nuestro Creador. También la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros para vivir con gratitud. Miremos que la gratitud es algo tan bonito. Eso viene de Dios y Él nos ha enseñado por la palabra que tenemos que tener gratitud en las cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué mora la palabra de Dios en el corazón? Es como también morar el Espíritu. Por eso Efesios nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No dice llenos de amargura, no dice llenos de pesares, no dice llenos de tristeza, de rabia, de ira, no, llenos del Espíritu. Y recordemos que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Mire, todo ese listado que habla el fruto del Espíritu. Contrario a las obras de la carne, que son enemistad, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones y más cosas que vienen de las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu trae como resultado, por la palabra que mora abundantemente en nuestros corazones, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora, volviendo aquí entonces a la palabra de Dios, que la palabra de Cristo son espíritu, son vida, según su propio decir. Lo dice allí, Efesios 2:22. En Él también ustedes, dice el apóstol, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios quiere morar en nuestros corazones, amada iglesia, y Él quiere vivir con nosotros. Pero hay que preparar esa morada, hay que adornarla, hay que hacer morir una cantidad de cosas, sacar de nosotros algo que está estorbando, está impidiendo, para que more abundantemente la palabra de Dios y seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso Efesios 1:12 dice: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Qué bonitas estas expresiones de este apóstol Pablo, hablándole a las iglesias con estas cartas que enriquecen nuestra vida. No solamente fue a esa iglesia primitiva, también es para nosotros. Esta iglesia que fue perseguida y dispersa, ahora también nosotros que estamos encerrados, podemos alcanzar y permitir que la palabra de Dios nos envuelva en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Mis amados, espero que esta palabra nos haya edificado de una manera especial
y que la tengamos presente y recuerde, vivir con la palabra.